Me permite, señorita, qué bonita se la ve. Si usted me deja tutearla. Que sí lo veíamos allí. Perdón, ¿me permite? Me permito. Le permito, caballero. No, decía que veíamos allí a Pascualito Pérez y el 16 de abril de 1900... ¿cuándo lo perdí? Qué mala vista tengo. Del 60. Del 60. Pascual Pérez pierde en Bangkok ante el tailandés. Pone Kim Pech el título mundial peso mosca. Pascualito había sido el primer campeón mundial de los argentinos, ¿no? Bueno, y el 14 de abril cumplen años Roberto de Vicenzo, feliz cumpleaños, y la directora cinematográfica María Luisa Bember, quien acaba de hacer una importante donación al patrimonio cultural del país, y aparte ha sido declarada ciudadana ilustre o emérita de la ciudad de Buenos Aires también. Así que un feliz cumpleaños también para vos, María Luisa. Y el día 12, cumpleaños Hugo Moser, Miguel Romano y Carlos Alberto Reutemann, que volvió a darse el gusto de calzarse los guantes en el Fórmula 1 y dar una vueltita. Días pasados lo vimos por Telefe en el Autódromo de Buenos Aires. Fue realmente emotivo, ¿no? O sea que están festejando hoy, porque hoy es 12. Bueno, hoy es 12. ¿Nos vamos a recordar algunos hechos que fueron portada? Ya. El 13 de abril de 1918, el teniente Luis Candelaria, de 26 años de edad, cumplió la proeza de cruzar por primera vez por aire la cordillera de los Andes, alcanzando en el vuelo una altura de 3.500 metros. El 14 de abril de 1931, Niceto Alcalá Zamora asumió el gobierno de España y se proclamó la Segunda República, poniendo así fin al reinado de Alfonso XIII, quien marchó al exilio en Londres. El 12 de abril de 1945 fallece el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, víctima de una hemorragia cerebral. Roosevelt fue el único mandatario norteamericano reelecto durante 3 periodos consecutivos. El 12 de abril de 1981 culminó con éxito el primer vuelo del transbordador Columbia. Luego de un viaje espacial de 54 horas y media, la nave consiguió regresar a la atmósfera en perfectas condiciones. Bueno, y vamos a evocar un hecho que sucedió el 17 de abril de 1961, Tete. Así es, la invasión de fuerzas anticastristas en combinación con la CIA de los Estados Unidos a Cuba por medio de la Bahía de Cochinos. Esto que pensaba que iba a provocar el derrocamiento de Fidel Castro fue una gran sorpresa porque lo que permitió fue el fortalecimiento de Fidel Castro. Bueno, fue el primer intento por derrocar a Fidel Castro en un intento que llegó precisamente desde los Estados Unidos por aquellos cubanos exiliados en un primer momento que se habían hecho fuerte un poco y con el apoyo de los Estados Unidos intentaron ganar una vez más la isla. A partir de aquello, la división fue muy grande, no ha habido otro intento de invasión, aunque sí de un bloqueo constante, y la relación sigue ahí, por el momento congelada. Pero vamos a ver qué pasó aquel 17 de abril de 1961 cuando se intentó llegar a la isla. Hacía poco más de 2 años que Fidel Castro gobernaba Cuba, cuando el 17 de abril de 1961, una fuerza integrada por más de 1000 exiliados opositores, con el apoyo de los Estados Unidos, desembarcó en Playa Girón y Playa Larga, con la intención de derrocar el régimen de la revolución en un ataque conocido como Operativo Bahía de los Cochinos. Ese día fue el punto de partida del enfrentamiento de estos dos países que cuenta hoy con más de 3 décadas de historia. Todo comenzó al poco tiempo de que el 1 de enero de 1959 la revolución encabezada por Castro desalojara del poder a Fulgencio Batista. Cientos de disidentes cubanos partieron hacia el exilio en Estados Unidos, donde empezaron a organizarse para retomar el poder. Juntaron dinero para la compra de armas e iniciaron el entrenamiento militar bajo los auspicios de la Agencia de Inteligencia Norteamericana en tiempos de la administración de Ike Eisenhower. Es que el creciente acercamiento de Fidel Castro a la Unión Soviética preocupaba a la Casa Blanca, y cuando el 9 de noviembre de 1961 John Fitzgerald Kennedy alcanzó la primera magistratura, la CIA redobló sus presiones para concretar la invasión, asegurando que todo estaba preparado para que ni bien los exiliados desembarcaran en la isla, fueran apoyados por parte del ejército y por un levantamiento popular. Sin embargo, cuando el 17 de abril las primeras unidades de brigada pisaron la costa, fueron recibidas por el ejército y el pueblo cubano en pie de guerra. Las fuerzas castristas hundieron 2 barcos de aprovisionamiento y 1 de comunicaciones.
Más de 1.200 rebeldes fueron tomados prisioneros y un centenar de ellos dejaron la vida en el combate. 3 días después, el enfrentamiento había terminado. Los opositores, lejos de perjudicar al gobierno de Fidel Castro, no hicieron más que fortalecerlo. La Unión Soviética censuró en las Naciones Unidas el apoyo norteamericano a los invasores y amenazó con una intervención directa en Cuba, al tiempo que varias naciones del bloque occidental cuestionaron el gobierno de Washington. Durante la celebración del 1 de mayo, Día del Trabajo, a menos de un mes de la fracasada invasión, Castro proclamó solemnemente que Cuba era un estado socialista y añadió que si Kennedy no quería el socialismo, los cubanos no querían el capitalismo y que también tenían derecho a quejarse por la existencia de un régimen imperialista a solo 144 kilómetros de distancia. Un año después, Fidel Castro afirmó que Estados Unidos debía pagar una indemnización por los daños causados durante el ataque a Playa Girón, y aunque en un principio exigió 500 tractores a cambio de la libertad de todos los prisioneros, luego modificó aquel pedido por la suma de $62 millones. Mientras tanto, el enfrentamiento entre las dos potencias mundiales por la cuestión cubana llegó a un punto crítico después que Estados Unidos decretara un bloqueo parcial contra la isla, tras denunciar que la Unión Soviética había convertido a Cuba en un verdadero arsenal militar. Por su parte, el jefe soviético, Nikita Khrushchev, anunció que sus barcos no acatarían ninguna orden de detención proveniente de naves norteamericanas. La conflagración mundial estaba a punto de estallar. Las Naciones Unidas propusieron que fuerzas de 45 naciones no alineadas se interpusieran entre los barcos soviéticos y norteamericanos, y el mismo Juan XXIII suplicó a Khrushchev y a Kennedy para que tomaran medidas en salvaguarda de la paz. Finalmente, el 28 de octubre de 1962, la Unión Soviética ordenó desmontar sus bases misilísticas en Cuba y el gobierno norteamericano se comprometió a no intentar una nueva invasión contra la isla. Pasaron 34 años desde que se iniciara el enfrentamiento entre Cuba y Estados Unidos, cuando poco más de 1.000 exiliados, con la ayuda de la CIA, intentaron derrocar a Fidel Castro, que amenazaba convertir a su país en parte del bloque soviético. Hoy, la Unión Soviética ya no existe. Sin embargo, aquel antiguo conflicto entre castristas y anticastristas está lejos de resolverse. Y se siguen escribiendo páginas de esta historia, ¿no? Bueno,